En el Evangelio de Mateo, para poder continuar profundizando en este estudio que nos ha llevado a tener un contexto más amplio de lo que vivió Jesús precisamente en ese camino a la cruz. Y hemos visto dos eventos muy puntuales, muy importantes, que marcaron un punto de transición en su ministerio. El primero fue la confesión de Pedro al revelar su identidad como Mesías y confirmar su obra como el Mesías. Y el segundo fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que fue este tema de la transfiguración, este evento en el que Jesús, junto con el testimonio de Elías y de Moisés, Jesús puede mostrar ese lado divino, puede mostrarnos su gloria de una manera única y de una manera indescriptible, como lo vimos la semana pasada. Y a través de lo que hoy conocemos como la entrada triunfal, quiero que veamos por qué es importante seguir a Jesús por quién es Él y por lo que Él vino a hacer. Es decir, a través de la entrada triunfal vamos a ver que es importante seguir a Jesús no a partir de nuestras expectativas, sino a partir de lo que Él dijo que es y por lo que Él vino a hacer. Entonces, acompáñame a Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganles: el Señor las necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y me voy a detener ahí y acompáñame a orar, por favor. Mi Dios, gracias, Padre, porque como cantábamos ahorita, Señor, la prueba de tu amor no está en lo que nos das o en lo que no nos das, sino en lo que ya nos diste, que fue a Jesús. Gracias porque a través de Él, Él es el único camino al Padre. Él es el único que el día de hoy está intercediendo, dice tu palabra, por nosotros, que no hay otro, Señor, que tenga la capacidad, la facultad, la autoridad de poder interceder delante de ti como lo hace Jesús. Entonces queremos agradecerte y queremos darte gloria y honra por eso, Señor. Reconocerte como el Rey de nuestra vida, Señor. Como ese Rey que tiene autoridad sobre nuestros corazones, como ese Rey que determina nuestra voluntad, como ese Rey que recibe nuestra honra, nuestra alabanza y nuestra adoración. Padre, ayúdanos a entender tu palabra esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo ministrándonos y que podamos salir de aquí con un mayor entendimiento de quién eres tú, y que ese entendimiento podamos aplicarlo a nuestra día a día, Señor.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La entrada triunfal, o lo que la tradición ha llamado como el Domingo de Ramos. Y si estudiamos el orden en que fueron ocurriendo los diferentes eventos en el ministerio de Jesús, vamos a encontrar que han pasado entre 5 a 8 semanas desde el evento que nosotros estudiamos la semana pasada, que fue la transfiguración. Entonces, esto que acabamos de leer tiene un mes, poquito más de distancia desde la transfiguración. Y en este periodo de tiempo vemos o comenzamos a ver ya no a un Jesús haciendo tantos milagros como los venía haciendo, sino más bien vemos a un Jesús enfocado en enseñar y en hablar acerca de lo que vendría, teniendo claro que la meta de estas últimas semanas era preparar tanto su corazón como el corazón de sus discípulos para la cruz. Eso es lo que podemos ver en los evangelios las últimas semanas, a un Jesús siendo intencional, enseñando a sus discípulos, hablándoles a sus discípulos acerca de lo que vendría y cómo ellos tendrían que enfrentar esto que más adelante iba a ocurrir con él. Ahora, hace un par de domingos que comenzamos a estudiar esta serie, estudiamos cómo la gente había puesto sobre Jesús ciertas expectativas a partir de lo que ellos habían podido ver, expectativas a partir de lo que ellos podían interpretar y no a partir de lo que Jesús dijo que Él era y de lo que Él venía a hacer. Y bajo estas expectativas totalmente desalineadas, la gente esperaba que Jesús se levantara como ese rey que vendría a traer juicio, como ese rey que vendría a traer venganza sobre la nación que por cientos de años los había sometido a opresión. Así de desalineadas estaban las expectativas. Ellos querían ver la llegada de un rey triunfante, un rey político que viniera a liberarlos de la opresión de Roma. Lo que nunca imaginaron es que tan solo unos cuantos días después iban a terminar profundamente desilusionados al darse cuenta que ese hombre llamado Jesús, a quien recibieron, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el texto, como un rey político, en realidad no venía a sentarse sobre un trono, sino a entregar su vida en una cruz. Y es interesante, porque esto que acabamos de leer es lo que, como ya lo mencioné, la tradición le ha llamado como la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, o el Domingo de Ramos. Y es interesante que Jerusalén era la ciudad más importante de todo el territorio judío, porque era la ciudad en la que David había establecido que era el lugar en donde se iba a construir el templo para la adoración a Dios. Ahora, al ser la ciudad del templo, también era el lugar en el que se encontraba lo más radical, lo más puro, entre comillas, lo más celoso de toda la religión judía, los cuales eran dirigidos por un grupo de ancianos o de jueces llamados el Sanedrín. Era un grupo de 70 ancianos quienes controlaban, quienes dirigían, quienes se encargaban de administrar y mantener el orden, cuidando que todo judío adorara,
que todo judío ofreciera sacrificios, que todo judío celebrara las fiestas y mantuviera o preservara las tradiciones de acuerdo a la ley y a algo que ellos habían establecido como interpretación a las leyes que Dios había dado. Es decir, además de la ley que Dios dio, el Sanedrín se había encargado de hacer un tratado, un libro, explicando cada una de esas leyes y cómo es que tenían que llevarse a cabo, cómo es que tenían que cumplirse. Y en base a esto, este grupo, este Sanedrín, se encargaba de vigilar que todo judío cumpliera con ese libro. El problema es que estos hombres se volvieron tan celosos, estos hombres se volvieron tan extremistas, tan radicales, que perdieron completamente de vista cuál era su función, que era facilitar el camino para que la gente pudiera acercarse a Dios. Ese era realmente la función de estos hombres. Sí, cuidar las tradiciones, sí, cuidar que la gente cumpliera la ley, pero se volvieron tan exagerados que en lugar de facilitar el camino para que la gente pudiera acercarse a Dios, volvieron de eso una carga totalmente difícil de llevar, algo totalmente difícil de hacer, porque empezaron a aplicar la ley de manera hipócrita. Es decir, comenzaron a demandar de las personas cosas que ellos en muchas ocasiones no estaban dispuestos a hacer, o que si las hacían era para presumir y decir: vean qué bueno soy, véanme cómo yo sí cumplo la ley. Entonces comenzaron a aplicar esta ley de manera hipócrita, de manera legalista y totalmente alejados del amor y de la misericordia. Por eso, si estudiamos los evangelios, vamos a encontrar que los roces más fuertes que Jesús llega a tener en su ministerio no es con no judíos. Los roces más fuertes que Jesús llega a tener en su ministerio no es con los gobernadores de las ciudades a las cuales Jesús iba llegando. Los roces más fuertes fue con los líderes religiosos que veían a Jesús como una amenaza y como una ofensa a todo lo que ellos habían construido a lo largo del tiempo. Con nadie encontramos en los evangelios que Jesús haya sido tan severo, tan crítico, tan duro como lo fue con estas autoridades judías. Si tú lees los evangelios, vas a encontrar que en determinado momento Jesús les dice: generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Por qué? Porque se habían desviado totalmente de su propósito, habían dejado totalmente su función a un lado, que era facilitar el camino para que las personas pudieran acercarse en adoración a su Dios. Por eso vemos el celo, por eso vemos el enojo de todas estas autoridades judías en contra de Jesús, y los vemos constantemente entre las actividades, los vemos atentos a las enseñanzas de Jesús, cuestionando su autoridad y tratando de acusarlo de incumplir la ley para poder condenarlo. Entonces, quiero que vean lo interesante de esto, porque esta entrada, junto con el recibimiento de la gente,
un recibimiento donde es honrado, donde es alabado, donde es recibido como rey, se da bajo este contexto en el que para las autoridades religiosas Jesús ya era visto como una amenaza. Ya no era simplemente alguien que estaba ahí medio alborotando a la gente, creando un grupito de discípulos. No, para este tiempo Jesús ya era una amenaza real para lo que ellos habían construido y por lo tanto era necesario detenerlo. Y el tener a Jesús en Jerusalén se presentaba también como una buena oportunidad para poder hacerlo. Dijeron, hey, ahí viene Jesús, de aquí somos, que ya no salga de aquí. Y fue tanta la oposición, fue tanta la confrontación, fue tanto el odio que este grupo levantó, que por medio de sobornos y de mentiras terminaron haciendo que Jesús fuera arrestado y condenado sin tener ningún delito. Chécate hasta dónde llegó el odio de estas autoridades, hasta dónde llegó la dureza del corazón de estos hombres que se supone que representaban a Dios, que tuvieron que sobornar y tuvieron que mentir para que pudieran arrestar a Jesús y condenarlo. Mira, quiero que veamos varios pasajes para tener un panorama de cómo fueron armando el plan para arrestar a Jesús. Entonces, ve aquí mismo en Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. Esto es después de que Jesús entra a Jerusalén. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridades haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos que de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Con qué autoridad? Entonces vemos a este grupo de hombres cuestionando la autoridad de Jesús. Capítulo 22, de aquí mismo de Mateo, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es dar lícito tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Cómo les dice? Hipócritas. Qué fuerte. Hipócritas. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Pero aquí vemos otra vez, consultaron cómo sorprenderle, cómo encontrar un error en la interpretación de la ley. Mateo 22:34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, es decir, a los que fueron a preguntarle acerca de los tributos, se juntaron a una, y uno de ellos,
intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Preguntó para tentarle. ¿Te das cuenta? Por último, Mateo 26, un par de capítulos adelante, versículos del 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sepan que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Para prender, para atrapar con engaño. ¿Te das cuenta cómo va escalando la tensión y la persecución se vuelve más intensa conforme van pasando los eventos? Primero cuestionan su autoridad, primero quieren encontrar un error, luego quieren tentarle y por último ya es cómo le hacemos para atraparlo y matarlo. Y si tenemos que mentir, mentimos, y si tenemos que sobornar, sobornamos, y si tenemos que engañarle, lo engañamos, no importa, lo que sea con tal de acabar con Jesús. Lo que no imaginaban estos hombres, lo que no podían ver por la dureza de su corazón, es que su maldad serviría para que la voluntad del Padre pudiera cumplirse sobre su Hijo. Y tienes que saber esto, pero cuando en su voluntad Dios determina algo, cuando en su voluntad Dios ha determinado que algo va a pasar, aún aquello que parece oposición, aún aquello que se levanta para poder con la intención de generar algún mal, Dios tiene el poder y la autoridad de usarlo para generar un bien mayor. Y ese es nuestro Dios, aquel que tiene la autoridad, aquel que tiene la capacidad de tomar todo aquello que ante nuestros ojos parece malo y volverlo un bien. Y podemos ver esto a lo largo de la historia del pueblo, como cuando el pueblo estaba perseguido, como cuando las cosas parecían terminar, Dios hacía algo y hacía nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder y la autoridad de usar aún un mal para un bien mayor. Y ahorita vamos a ver cuál es ese bien mayor. Y es interesante ver cómo un acto lleno de odio, un acto lleno de injusticia, de maldad, fue transformado en el medio a través del cual se mostró el amor incondicional y la gracia de Dios al mundo. Un acto lleno de maldad, de injusticia, de odio, fue lo que Dios usó para poder mostrar su gracia y manifestar su amor al mundo, porque de tal manera, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, regresa al capítulo 21, por favor, aquí mismo en Mateo. Capítulo 21, porque en el versículo 2 dice
que Jesús manda a dos de sus discípulos. Ninguno de los evangelistas nos dice qué discípulos fueron los que Jesús envió, pero dice que los manda con una misión: traerle un asna y a su pollino o a su burrito, los cuales estaban atados al entrar a la ciudad. Y el Evangelio de Lucas dice que era un burrito que nunca antes había sido montado. Era un burrito 0 kilómetros, ¿verdad? Nuevo de paquete, ¿no? Entonces, era un burrito que nunca había sido montado. Y lo interesante es que Jesús cierra la instrucción diciendo: si alguno les pregunta qué están haciendo, si alguno les dice, hey, ¿a dónde llevas esto?, ustedes simplemente díganles: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Ahora, esto no tiene nada de místico o de sobrenatural. En realidad, esto era una de las profecías que por tradición a todo judío se le enseñaba, con el propósito de que estuviera perfectamente memorizada, como parte de este anhelo que el judío tenía de ver la llegada del Mesías. Y todo judío desde pequeño tenía que repetir y repetir esta profecía. Entonces la gente sabía a qué se refería cuando decían: el Señor necesita este pollino. Y cuando la gente ve a Jesús montado sobre el burrito, adherido a las expectativas que ya tenían sobre él, comienzan a entender que la profecía que 550 años atrás, dicha por el profeta Zacarías, y que a lo largo de su vida había tenido que repetir una y otra vez hasta memorizarla, por fin se estaba cumpliendo. Comienzan a poner las piezas en el rompecabezas, comienzan a ver a Jesús, comienzan a ver lo que está pasando y dicen: hey, ya está, ya llegó, ese es el Mesías. La profecía que nos aprendimos, que dijo Zacarías, hoy se está cumpliendo. Por eso vemos una emoción tan profunda en la gente que está alrededor de Jesús, incluyendo a sus discípulos. Ahora, hay algo interesante aquí, porque si revisamos los evangelios, vamos a encontrar que en el pasado Jesús había evitado cualquier manifestación que insinuara que Él venía a ser rey. Vemos que en diferentes ocasiones la gente tenía la intención de aclamarlo como rey y Jesús les decía: no es el tiempo. Inclusive cuando Jesús hacía determinados milagros, Él decía: mira, no le digas a nadie, porque precisamente no quería que ocurriera algo como esto, en donde la gente se organizara, en donde la gente, motivados por la emoción de lo que veían que Él hacía Jesús, lo agarraran y lo proclamaran como rey. Entonces vemos cómo Jesús evita cualquier manifestación que se diera a interpretar como esto, pero aquí lo vemos aceptando esa proclamación y lo vemos aceptando esa honra y esa adoración. De hecho, no pierdas Mateo 21, pero vea Lucas, por favor. Lucas 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro,
reprende a tus discípulos. Él respondiendo les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Te das cuenta? Aún vemos a Jesús permitiendo que la gente lo aclame. Aún vemos a Jesús diciendo, si estos no lo hacen, si yo me encargo de callar a estos, las piedras van a comenzar a alabar. ¿Por qué? Porque vemos este cambio de opinión en Jesús. Porque la profecía de Zacarías hablaba justamente de este júbilo y hablaba de esta alegría que iba a acompañar a la llegada del Mesías. Entonces, a diferencia de otras ocasiones en las que Jesús rehúsa a ser proclamado como rey, aquí lo acepta como parte del cumplimiento de la profecía, revelando, y esto es lo importante, revelando una vez más su identidad y enfatizando su misión como el Mesías enviado por Dios. De manera resumida, porque Jesús permite que en esta ocasión sea alabado como rey, porque la profecía decía que habría júbilo, que había gritos de alegría proclamando al Mesías. Entonces era una manera en la que Jesús una vez más afirmaba su identidad y confirmaba su misión como el Mesías. Como semanas atrás lo había hecho Pedro con la declaración o al declararlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como lo había hecho Moisés y Elías al estar presentes en la transfiguración. Entonces, quiero que veas lo hermoso de esto. Y es al punto al que quiero llegar. Porque la declaración de Pedro, la transfiguración de Jesús junto con el testimonio de Moisés, Elías y la entrada triunfal junto con la aclamación de esta multitud no eran simplemente hechos aislados o desconectados uno del otro. La declaración de Pedro diciendo que Jesús era el Mesías, la transfiguración junto con Elías y Moisés y ahora esta entrada triunfal fueron eventos perfectamente coordinados en el tiempo y dirigidos intencionalmente para afirmar, para asegurar, para validar que aquel hombre que al finalizar esa semana iba a dar su vida en la cruz verdaderamente era el Mesías que venía a salvar al pueblo de sus pecados. Y todo apuntaba precisamente hacia eso. Cada evento, cada momento, cada enseñanza, cada palabra, inclusive la oposición de estos hombres religiosos, iba sirviendo para afirmar, para levantar la identidad de Jesús como el Mesías. Que no hubiera dudas. Que al finalizar esa semana, y como lo dijo el centurión que estaba a los pies de la cruz cuando fue crucificado Jesús, que la gente pudiera decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Cristo. Y todo se iba entrelazando de esa manera. Por eso vemos que en la entrada triunfal, el grito de la gente, como lo menciona el texto, es Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana en el hebreo la traducción es sálvanos ahora o sálvanos te rogamos, dependiendo. Pero básicamente la idea es eso. Trae salvación,
trae salvación, y eso era lo que anhelaba el pueblo. Salvación. El problema es que la salvación que ellos esperaban era una salvación superficial. Lo que ellos anhelaban era simplemente una salvación momentánea, era una salvación de la opresión y de la humillación de Roma. Una salvación que les regresara la grandeza, la abundancia, la prosperidad que alguna vez tuvieron, y eso es lo que ellos tenían en mente, regresar a eso. Lo que no entendían es que la libertad que necesitaban no era externa, sino interna. Y yo sé que hay muchos que quizá hoy están buscando eso, salvación externa, ignorando que lo que necesitamos 2000 años después es exactamente el mismo tipo de salvación, una salvación interna, una libertad de la opresión de nuestros pecados antes que la libertad de una opresión de cualquier otra cosa. Por eso, al final de esa semana, más que encontrar a un Jesús sentado en un trono, lo encontramos entregando su vida, mientras que sus manos y sus pies eran clavadas a una cruz. Porque Jesús lo cambia todo. Y la entrada triunfal, más que un evento histórico, más que un evento que nos sirve para recordar algo, más que algo que nos sirve para no comer tacos los viernes, ¿verdad? Carne los viernes, ¿no? Como es la tradición. Yo el viernes iba bien feliz a comerme unos taquitos y estaba cerrado y dije, ¿qué pasó? Es que es viernes de Cuaresma, dije. Y ya, me regresé bien triste. Ya me fui por Mario con hambre al hospital a recogerlo porque estaban cerrados los tacos. Pero la entrada triunfal, la transfiguración, la declaración de Pedro es un recordatorio de que en lugar de escoger el camino del juicio y la venganza, Jesús escogió el camino de la humildad, de la paz, de la salvación y de la sanidad. Y tenemos que entender eso. Y por eso para nosotros como iglesia es tan importante este tiempo. Porque es un momento, por eso el domingo de resurrección para nosotros es tan importante y tan solemne, pero al mismo tiempo un motivo de fiesta y de celebración, porque podemos tener el testimonio y la gracia y recibir la salvación, porque Él escogió el camino de la humildad, de la paz, de la salvación y de la sanidad, y no el camino del juicio y de la venganza, que por cierto merecemos, pero que en su gracia y a través de Jesús Él nos ha extendido perdón. Ahora, creo que es importante que consideremos esto, porque muchas de esas personas que ese día estuvieron aclamando a Jesús, muchas de esas personas que extendieron sus mantos, que tiraron hojas de palmera, que estuvieron gritando Hosana al Hijo de David, al final de esa semana, cuando vieron que Jesús no terminó por cumplir con sus expectativas, terminaron uniendo sus voces desilusionadas a gritos llenos de rencor que alentaban su crucifixión. Gritos que una semana antes era Hosana al Hijo de David, unos días después fueron crucifíquenle, crucifíquenle. Y quiero que medites en esto, pero hace un par de domingos vimos justamente la importancia de seguir a Jesús o de dejar de seguir a Jesús
bajo los parámetros de una multitud. Y déjame recordarte y animarte una vez más en esto, pero alguien que sigue a Jesús bajo los parámetros de una multitud se caracteriza por seguirlo de forma superficial, débil y condicionado a las circunstancias, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Mientras Jesús cumplió con sus expectativas, mientras Jesús se veía como ellos esperaban verlo, aclamaban, celebraban, caminaban a su lado, daban grandes voces de júbilo, pero cuando Jesús se alejó de ellos, cuando Jesús se alejó de eso que ellos esperaban, entonces el júbilo se convirtió en decepción, la celebración se convirtió en enojo, los gritos de alegría en gritos que alentaban su muerte. Entonces, quiero que veas lo importante de esto, porque solo quienes verdaderamente caminaron bajo los parámetros de discípulo, que alguien que camina bajo esos parámetros se caracteriza por seguirlo bajo un compromiso de conocerle de manera profunda, en obediencia y en humildad. Solo quien caminó con Jesús bajo esos parámetros fue quien tuvo la gracia para resistir y permanecer, aun cuando sí, en el proceso hubo dudas y hubo temor en ellos, pero los vemos hasta el final con Jesús, continuando con la obra que Él había iniciado. Y hoy quiero recordarte y animarte una vez más a que cuando caminamos bajo parámetros de un discípulo es cuando podemos ser rescatados de nuestro orgullo y de nuestra ignorancia espiritual de no entender que Jesús es Rey y que solamente Él es digno de nuestra adoración por lo que Él es y porque en Él ya lo tenemos absolutamente todo. Solo cuando seguimos a Jesús bajo los parámetros de un discípulo, tenemos la gracia para desbordar nuestros corazones en adoración, en confianza, en obediencia, aun cuando Jesús no nos dé lo que esperamos o cuando las circunstancias no son como las esperamos. Por eso, y una vez más, te lo vuelvo a repetir, nuestro compromiso es hacer discípulos de Jesús que, llenos del Espíritu Santo, crezcan en fe, en amor y servicio. Y si eres parte de esta iglesia, si eres parte de esta comunidad, vamos a tener que caminar juntos en eso, en ayudarnos mutuamente, en dejar de ser una multitud que simplemente viene a juntarse un domingo cuando tiene tiempo o ganas, o cuando no se le atravesó otra cosa más importante que hacer, o cuando, qué cansado, mejor me quedo a descansar, porque si no voy a la iglesia, pues ahí no me descuentan de mi salario, ¿verdad? Y está bien, digo, todos tenemos que proveer para nuestro hogar, pero yo tengo cierto tema con eso, ¿no? Y no es regaño, es consejo. Pero si eres parte de esta iglesia, juntos tenemos que aprender a impulsarnos para dejar de ser una simple multitud y convertirnos en verdaderos discípulos bajo estas características, que se comprometen a caminar a Jesús de manera profunda, en obediencia y en humildad. Porque a lo mejor no vas a perder tu salvación, o déjame decirlo así, no la vas a perder, pero nos perdemos de la oportunidad de ver, de escuchar, de experimentar, de
vivir cosas que solamente los discípulos de Jesús pueden ver, experimentar y sentir. Entonces, te animo a que dejes de seguir a Jesús bajo los parámetros de una multitud y comiences a seguir a Jesús bajo los parámetros de un discípulo. Y quiero terminar leyéndote lo que dice Salmo 103, versículo 1 y 2. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y sabes, es fácil dejar de ver lo que Jesús ya hizo por nosotros. Es fácil dejar de ver lo que en Jesús ya tenemos. Es muy fácil dejar de ver que en Jesús tenemos una identidad que ha sido renovada. Es muy fácil dejar de ver que en Jesús nuestro valor ya ha sido devuelto. Es fácil olvidar que a través del sacrificio de Jesús nuestro pasado ha sido restaurado, que nuestro presente ha sido está siendo hecho nuevo y que nuestro futuro está asegurado en una eternidad junto a Él. Por eso David comienza recordándose o alentándose o exhortándose a sí mismo: bendice alma mía a Jehová, bendícela y no olvides ninguna de sus bondades. Y no sé cuánto, y te lo he dicho, yo sé que es difícil que te lleves toda la información que te doy. Y aun cuando muchas veces divido el mensaje en 3 puntos, yo sé que a veces esos 3 puntos también se te olvidan durante la semana. Y si te preguntan: oye, ¿de qué trató la prédica el domingo pasado? Es como de la Biblia, ¿no? De Jesús. Sí. Pero si te puedes llevar eso, y no nada más de aquí a la siguiente semana, si te puedes llevar eso para el resto de tu vida, creo que ya cumplí parte de mi misión, de mi función. Pero la mayor bondad de Dios en nuestra vida es Jesús, el que perdona nuestros pecados, el que nos da esperanza de vida eterna, el que murió en nuestro lugar, pero también resucitó, el que nos puede dar todo, el que en el que tenemos esperanza, en el que tenemos plenitud, en el que encontramos gozo, en el que encontramos deleite, en el que nuestra vida tiene propósito, tiene valor, en el que nuestra vida tiene el sentido correcto. La mayor bondad de Dios en nuestra vida es Jesús. Y esa es la razón suficiente para adorarlo, para reconocerlo como ese Rey. No que viene a solucionar nuestra vida, pero sí como ese Rey que ha venido a traer salvación y esperanza. Y sí, así como el judío esperaba ser librado de la opresión de un imperio, Jesús ha prometido que va a llegar el día en que Él hará nuevas todas las cosas y que ya no habrá dolor, que ya no habrá lágrimas, que ya no habrá muerte, que ya no habrá sufrimiento, que ya no habrá enfermedad, que ya no habrá separación ni división.